Bueno, muy buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Es un gusto volverlos, digamos, a tener acá en este live con SIAC. Hoy tenemos dos invitados bien interesantes, bien importantes. Son Nicolás Ariza y Daniela López, ambos psicólogos expertos en ansiedad y ambos parte del equipo docente reciente de SIAC. Hoy los invitamos precisamente a hablar de ansiedad y de principios de aprendizaje y qué tanto sentido tiene eso. Entonces, pues acá les paso a presentar. Tienen a Nicolás Ariza Jaimes, psicólogo especialista del programa en psicología clínica con enfoque infanto-adolescente de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, y actualmente es maestrante de maestría en psicología clínica también de la misma universidad. Además de ser parte como docente del curso de ansiedad de SIAC, también es docente de la institución ITV Tandil en el ciclo básico de principios de aprendizaje y conducta para la nivelación de interesados en el diplomado de intervenciones para los trastornos del espectro de la ansiedad a nivel internacional. Actualmente ejerce como terapeuta y cuenta con experiencia de más de 2 años de experiencia en atención supervisada con adultos para tratamiento de trastornos de la ansiedad y depresión. Y además también conoce muchísimo de intervenciones clínicas en población infantil, adolescente, adulta, adulto mayor, con manejo de perspectiva de género, y es un experto en ansiedad y condicionamiento clásico. De la misma manera tenemos acá a Daniela López, psicóloga egresada de la Universidad de La Sabana, especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos, egresada también de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y también maestrante en psicología clínica de la misma universidad. Al igual que Nicolás, pues, también tiene una formación en prácticas basadas en la evidencia para problemas de ansiedad y depresión, análisis de la conducta para problemas en el desarrollo, atención a víctimas de violencia sexual y género, primeros auxilios psicológicos y neuropsicología infantil, aunque pues actualmente no ejerce esa última parte. Lleva ya más de 3 años ejerciendo como psicoterapeuta con una atención supervisada con adultos para el tratamiento de trastornos de la ansiedad y depresión, y también cuenta con una experiencia en atención clínica y evaluación neuropsicológica en adultos y en población infantil. Además, también ha sido ponente en congresos y eventos académicos de distintos tipos a nivel de divulgación. Entonces, pues nada, queremos darles una bienvenida a mis queridos colegas. Los conozco hace ya un tiempo y he aprendido un montón de ustedes. Así que pues también quiero que los conozca el público de SIAC, que los conozcan otras personas. Entonces no sé si quieren agregar algo o si nos vamos de una al tema principal de la noche. No, yo creo que nada, igual primero saludarte a ti, Diego, y a todos los que nos estén escuchando y viendo, y agradecerte por la invitación en este espacio. Estamos realmente muy agradecidos por este espacio y pues queremos saludar también a los presentes. Creo que ya dijo suficiente acerca de nosotros. Ahora hablemos del tema. Está bien, señor Nicolás, como mandes. No mentiras. Bueno, listo. Entonces, como lo habíamos planteado, para muchas personas a veces hablar de ansiedad es hablar simplemente de un problema. Nuestros consultantes, los que a ustedes les han llegado, los que a ustedes les llegan constantemente, los que a mí a veces me han llegado, siempre dicen, no, es que me siento ansioso, es que tengo ansiedad, me siento mal, me siento preocupado, no sé qué hacer de mi vida. Todo eso como una especie de sinónimo referente al mismo problema. Sin embargo, sería chévere o importante tal vez entender como desde la perspectiva de ustedes que son expertos en este tema, qué podemos entender nosotros los psicólogos clínicos como ansiedad, y más aún si estamos diciendo que nos basamos en la evidencia. Entonces, no sé quién quiera comenzar a contarnos un poco esa perspectiva que ustedes manejan. Bueno, desde el pregrado, yo recuerdo que en las prácticas clínicas y desde las clases de evaluación, nos hablaban que las personas llegan con ciertos usos terminológicos que pueden ser precisos, más o menos precisos o no.
Y uno puede tener dos posiciones. Yo puedo partir de el uso que tiene la persona de esa palabra. Por ejemplo, ansiedad cuando realmente estoy quizás triste o cuando quizás estoy sintiendo cosas en el cuerpo. O uno puede hacer una labor psicoeducativa de indicarle a esta persona que, oiga, lo que usted siente tiene este otro nombre, pero no es ansiedad. ¿Mm? Entonces, en muchas ocasiones hay una dificultad para diferenciar estados emocionales, porque antes que hablar de la ansiedad como un diagnóstico, antes de hablar de la ansiedad como un problema, estamos hablando de una emoción. ¿Mm? Una emoción que se caracteriza por la anticipación de posibles eventos adversos. Siempre, toda la ansiedad implica la predicción de algo malo que puede llegar a pasar. ¿Mm? Ujú. Entonces, por ese lado hay que decidir si afinar esos tactos, por llamarlo de alguna forma, como hacer de la persona más precisa al momento de discriminar sus emociones, o si trabajar a partir de lo que dice, a partir de las relaciones que ya ha establecido. Ok, listo, gracias, Nicolás. Daniela, ¿tú qué agregarías o qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que hay algo importante y es que, de hecho, tú, como lo citabas, ¿no? Las palabras de un posible consultante y es, sí, es que yo tengo ansiedad. Y pues creo que desde el inicio hay que empezar a clarificar muy bien como cuáles son las implicaciones de eso, ¿sí? Desde partir que la ansiedad es una emoción y que en sí, pues no es un problema. Creo que pues muchas veces las personas llegan con esta búsqueda de control, de querer disminuir malestar en donde en muchas situaciones pues no tiene por qué ser un problema. Entonces creo que eso es algo importante que hay que precisar desde la psicoeducación y a lo largo del proceso. De hecho, en distintos protocolos, por ejemplo en el de Dugas y Rorschach, las dos primeras sesiones nos plantean que la ansiedad, en términos como de una escala, y a partir de cierto punto de esa escala, se considera que la ansiedad es un problema. Por ejemplo, en cierto punto, la preocupación es excesiva. Todas las personas se preocupan, todas las personas experimentan ansiedad. Dígase, un pensamiento reincidente acerca de algo malo que pueda llegar a pasar, algo de lo cual nos anticipamos, y todas las conductas de evitación y las conductas fisiológicas implicadas en ello. Pero ¿en qué momento eso se torna un problema? ¿Mm? Muchas veces cuando evaluamos, vamos a utilizar una palabra que se llama punto de corte. Tenemos instrumentos de evaluación como el caso, que se utilizan este protocolo y más. Tenemos las escalas de ansiedad generalizada, y todas ellas plantean en qué punto eso que experimenta la persona, esa emoción que experimenta, se vuelve un problema psiquiátrico. Entonces es bueno comenzar hablando de eso, porque no queremos que, y no importa si esto es ACT, no importa si esto es TCC, tenemos que considerar que la persona llega ya intentando quitarse ese sufrimiento de encima. Y no le podemos prometer que va a dejar de sentir esas cosas. Y que No no tiene podemos, por qué ser así tampoco. exactamente, porque sentir y experimentar esto tiene ciertas utilidades y hace parte de la condición del ser humano. Ok. Cuando ustedes dicen de pronto no tiene que ser así, tiene ciertas utilidades, de pronto como a qué se refiere, porque muchos psicólogos, al menos en mi experiencia, conciben como la ansiedad es sí o sí un problema, y ustedes en lo que me están diciendo es no necesariamente. Entonces, no sé si les gustaría ampliarlo un poquito más. Vale, Sí, pues sí, continúa, Dani. partiendo de que igual las emociones tienen una función, ¿no? Las emociones nos señalizan nos da información de cosas que están pasando en el entorno. Sí, yo creo que vivir sin emociones agradables o desagradables en sí mismo sería un problema porque nosotros no estaríamos interactuando con el medio de una forma que nos permita eh, obtener los beneficios que necesitamos de él o actuar en congruencia con lo que se nos está pidiendo. Entonces, en sí mismo, cuando vienen a decirnos que no quieren sentir más ansiedad, pues primero no es posible. Segundo, si fuera posible, igual es muy contraproducente, ¿sí? Vivir sin ansiedad sería eh, Perjudicial. realmente vivir, sí, perjudicial y vivir como entonces enfrentándome a cualquier tipo de peligro y ya. Es como tener un jefe súper enojón,
es un jefe bastante soez, agresivo, violento, porque está actuando desde una jerarquía, y no darnos cuenta que es preferible evitar ciertas cosas en ese entorno laboral. Entonces, en esa situación, la ansiedad, que es anticipar algo adverso, está jugando a favor. Quizás no son las condiciones más adecuadas. Lógicamente, esto no es lo que una persona quiere, pero es lo que hay. Y uno se puede adaptar a ello o no. Ignorar lo que puede llegar a pasar o reconocerlo y hacer algo al respecto. Entonces, evidentemente, en este caso, pues hay una cosa que es muy probable. En muchas definiciones de ansiedad, eh, desde las perspectivas cognitivas, desde las perspectivas más conductuales, se alude que la ansiedad surge un problema cuando respondemos a señales ansiógenas que predicen cosas que no son probables. Pero hay situaciones en donde las amenazas sí lo son. Pensemos en un niño pequeño que no se puede defender de sus papás por distintos motivos. Porque requiere económicamente de él, porque su papá es más fuerte. Entonces, si este niño replica, si este niño intenta defenderse, obviamente no le conviene. Lo mismo una mujer, por ejemplo, que no trabaja y está completamente dependiente de su marido. Ahí vemos que la ansiedad tiene alguna utilidad, aunque las condiciones no sean las más adecuadas. Siempre hay uno que pensar, siempre se debe pensar, uno se debe plantear, ¿realmente yo me tengo que adaptar a esto? Pero bueno, eso es otro tema, un tema aparte de por qué la ansiedad es o no funcional. Ok, listo. Bueno, pero entonces en ese sentido podríamos en meternos, digamos, a un tema muchísimo más complejo y es, definitivamente podríamos empezar a hablar de que la ansiedad se relaciona con el aprendizaje, ¿cierto? Y en ese sentido yo les haría dos preguntas y es, ¿qué es el aprendizaje entonces en este marco, digamos, de la ansiedad? Y entonces la ansiedad sí está relacionada al aprendizaje, es una forma de aprendizaje, o cómo funciona, digamos, esto, porque al fin y al cabo nosotros como clínicos tenemos como ese deber de saber modificar en función, digamos, de los objetivos que tienen nuestros clientes, pues para mitigar todo ese malestar que generalmente suelen reportarnos y que a veces podría ser positivo o negativo en algún sentido. Vale, partamos de una noción de aprendizaje. No quiero ser profundo acá. Vamos a partir de las nociones que plantea Domjan en ese maravilloso libro que le encanta a Diego, en la que se plantea que el aprendizaje es un mecanismo muy amplio, que corresponde a un nivel de análisis psicológico, en el que, debido a la acumulación de experiencias, el comportamiento cambia. En distinción de circunstancias como eh, la maduración, la herencia, ¿m? Cambios anatómicos, tiene que ver con la exposición al orden de estímulos que hay en el entorno de ese animal o de ese aprendiz, si consideramos a Burgos hablando de robots. Entonces, el aprendiz lo es en la medida en que se expone a un orden de estímulos, a un orden temporal y espacial de cosas que ocurren tanto dentro de sí como afuera. Entonces, eso es el aprendizaje. Y aunque a fin de cuentas toda la ansiedad remite con exposición en mayor o menor medida, para algunos actos incluso los ejercicios de experienciales son formas de exposición más bonitas. A pesar de que todo remita con exposición, hay distintos mecanismos de aprendizaje implicados allí. Por decir uno, Lowenbaum habla de aprendizaje basado en el juicio o el aprendizaje proposicional. Hay unos que se centran en relaciones condicionadas, clásicamente condicionadas. Otros que se centran más en la conducta instrumental e incluso observacional. Ok. Dani, ¿tú qué piensas? Bueno, yo pienso que yendo hacia la segunda mitad de tu pregunta, yo no pensaría que la ansiedad es una forma de aprendizaje, sino que más bien a partir del aprendizaje se puede tener una respuesta de ansiedad frente a estímulos que previamente no la producían. Si bien no es un tipo, igual van a ser conceptos que están íntimamente relacionados, sobre todo cuando estamos
evaluando, cuando estamos analizando los problemas de ansiedad. Ok. Aquí hay algo que se me había olvidado de, bueno, tiene que ver con esto y con lo anterior. Y es que si bien la ansiedad se puede llegar a aprender, puede ser modulada por el aprendizaje. No es una respuesta. Tampoco estoy hablando que sea un patrón extenso de múltiples actividades desde una perspectiva molar, acá que le encanta al Señor, sino que estoy diciendo que la ansiedad es más como un constructo relacional. Es una etiqueta que la persona utiliza para describir lo que está experimentando en su cuerpo y en qué circunstancias lo hace y qué pensamientos tiene con respecto a qué lo hace. ¿Mm? Pues, digamos, si definiéramos otras emociones como la vergüenza y la pena, la diferencia es en los juicios que uno establece a partir de eso que hizo mal. Siendo la vergüenza juicios globales y la pena juicios específicos a la acción cometida con un propósito de resarcir el daño que uno ocasionó o la pena que ocasionó a los demás. Entonces las emociones siempre son conceptos relacionales, implican muchas cosas. Por ahí en este paper, no recuerdo el nombre, pero es de la teoría de la emoción construida, se dice algo muy interesante que va de la mano con los conductuosos, Almonacid, Skinnercito, los de la UNED, y incluso este neuro que me encanta, eh, Ledoux, no sé si lo digo bien. ¿Mm? Ah, ok. Creo que sí. Vale, digamos que estoy haciendo acá un ensayo de exposición de quedar al descubierto, de decir mal las cosas y, Dios mío, estoy muy ansioso. Entonces, estas personas dicen algo muy interesante y es, uno no siente, eh, no podemos decir que si una mosca se emociona, sino si una mosca se siente emocionada. Son cosas distintas. ¿Mm? Cuando ustedes lean el libro de procesos psicológicos básicos, un análisis funcional, se van a dar cuenta de ello, como que están sugiriendo que la emoción es una etiqueta, pero la etiqueta también tiene un componente prescriptivo. Le indica a uno qué hacer en qué situación o cómo debería actuar. Entonces la emoción no es una respuesta como tal, ¿m? Pero sí está, digamos, cuando hablamos de ese abanico de estímulos, señales, que se amplía cada vez más, ya sea por generalización, por experiencia directa, por marcos relacionales, proposicional, bueno, de ese abanico de estímulos que provocan anticipación de algo adverso. ¿M? ¿Cómo yo paso que mirar a la cara a alguien cuando está furioso implica un golpe a yo no comentar absolutamente nada? ¿No? O sea, se amplía ese rango de estímulos que me provocan ansiedad. Entonces, claro, la ansiedad está sujeta al aprendizaje. La cantidad de situaciones que la evocan o que evocan las respuestas vinculadas a la ansiedad, mejor dicho, como de evitación, autonómicas, pues se va a acrecentuar, se va a incrementar. Entonces sí, está, algo tiene que ver con el aprendizaje, pero no es una forma de aprendizaje como dijo Daniel. Ok, perfecto. En ese sentido, digamos, hay una serie de cosas que pueden ser tremendamente confusas para muchos y es, sí, y ustedes de hecho lo mencionaban hace un rato antes en la primera pregunta, y es, si yo, digamos, parto como de esa idea de aprendizaje de Domjan, si yo parto como de esa idea de que el aprendizaje además implica un mecanismo de adaptación, una forma, digamos, como de adaptarse a ese entorno en el cual nosotros nos vamos desarrollando, llámese la mosca, donde sea que esté viviendo con sus respectivos depredadores, llámese un humanito chiquito con sus respectivos cuidadores maltratadores, llámese cualquier, digamos, tipo de consultante que nos reporta, digamos, este tipo de etiquetas o este tipo de particularidades. Si el aprendizaje entonces lo concebimos como un mecanismo de adaptación de los organismos al ambiente, entonces, ¿por qué uno podría entender la ansiedad como una forma de adaptación? En ese sentido de todo lo que nos han ido contando hasta el momento. Bueno, pues yo pienso que si partimos hablando pues en términos de evolución, esta conducta ansiosa, podríamos hablar que es adaptativa si es que le proporciona algún beneficio para la supervivencia a X organismo. Entonces, partiendo desde ahí, pues podríamos decir que, bueno, es adaptativa. Pero pues también sucede que actualmente
nosotros los seres humanos no vivimos en un entorno tan hostil o tan agreste como tal vez nuestros ancestros. Entonces, bueno, puede ser que algunas respuestas muchas veces no sean congruentes con los desafíos que enfrentamos en este momento. Sin embargo, puede seguir siendo de utilidad en algunas circunstancias. No sé si, Nico, ¿quieres decir algo hasta acá? Sí, pensemos en esta situación en la que no convivir con el grupo significaba la muerte. No tener, digamos, la oportunidad de seguir con el grupo, de adaptarse a sus normas, de ser bien recibido. En una época muy distante eso era la muerte inmediata. Uno no podía sobrevivir solo en la intemperie, en un entorno tan hostil. Pero hoy en día que uno lo rechacen de un grupo no es la muerte. Parte de lo que define la ansiedad problemática es, primero, la probabilidad exagerada de que algo malo ocurra y qué tan malo es eso que está ocurriendo. ¿Qué tan amenazante realmente es? ¿Qué tan amenazante es que, eh, por ejemplo, un amigo me invita a tomar y yo le diga que no y se ponga bravo? ¿Será que eso me hace mala persona? Por otro lado, puede ocurrir una situación como esta, una situación que, a ver, uno aprende cosas en los distintos sistemas a los que uno pertenece, sistema familiar, los grupos de amigos, y en esos grupos hay ciertas cosas que son ciertas, y uno puede adaptarse a eso, a ese orden de estímulos. Por ejemplo, si en mi casa replicar a las figuras de autoridad, se sigue una reprimenda, se sigue de golpes físicos, se sigue de insultos. Esto puede ser trasladado, generalizado a otros contextos en donde eso ya no es cierto, eso ya no funciona de la misma forma. Yo puedo haber tenido un jefe abusivo, violento, y cambiaron de mando. Ahora es otra persona la que está, digamos, en la cabeza del departamento, de la empresa, y por lo tanto lo que yo aprendí con el jefe anterior ya no es cierto. Pero aún así yo sigo funcionando, mi comportamiento sigue funcionando de la misma forma como si eso estuviera vigente. Es decir, la ansiedad se puede establecer, digamos, si habláramos de condicionamiento clásico, en unas condiciones que fueron vigentes en algún momento, pero ya no lo son. Y ahí se torna un problema. Porque la persona está haciendo un gasto grandísimo en evitar cosas que no son probables o son inocuas. No son tan dañinas como uno cree que lo son. Bien, no sé si me faltó con... Ah, bueno, Dani, dale. Creo que entonces ahí se puede adicionar algo respecto a ese análisis de si una conducta es adaptativa o no, y es, bueno, esta persona que está obteniendo, tanto a corto como a largo plazo, por comportarse de esta manera. ¿No? ¿Se larga está siendo beneficioso o solamente está obteniendo algo a un corto plazo? Por ejemplo, dicho en forma hippie, forma act, forma linda, es de qué te estás perdiendo por hacerle caso a tu ansiedad. ¿De qué te estás perdiendo por darle la razón a esos pensamientos de que algo malo va a pasar? ¿Qué tan malo es eso que estás pensando que va a pasar? ¿Qué tan probable es? No lo sabes, solamente lo evitas. ¿Cómo te distancia eso de lo que consideras valioso? Entonces por ahí va el asunto. No sé si faltó algo, no sé si puedes repetir la pregunta. Digamos, la pregunta era, bueno, ¿por qué de pronto la ansiedad se podría considerar como una forma de adaptación o si eso tenía sentido? Que es más o menos como lo que han ido respondiendo. Entonces, Veámoslo en términos de fitness. a Si yo sé que, ver, si yo sé que en expláyate. si yo sé que en cierto lugar hay ciertas bestias, pues yo no voy a cruzar para allá. Yo no voy a estar por allá. Y eso me permite ponerla y que mis genes se incrementen en esa población. Entonces ahí está. Obviamente tiene una función adaptativa. Aquí yo voy a dejar una semilla de la discordia y es, ¿será que los animales tienen ansiedad? Yo diría que no. Ledox tampoco dice, él dice que ellos no. Pero lo voy a dejar por ahí. Ok, ¿Será, está bien. Suena interesante. Yo también diría que no. será que los humanos
sin lenguaje tienen ansiedad, sufren ansiedad, quién sabe, no sé, claro, ellos tienen conducta anticipatoria, eso es lo que define el condicionamiento clásico que en distintas taxonomías se define como lo más básico del aprendizaje, establecer relaciones entre estímulos. ¿Mm? Dice Joseph Roca que en la medida en que la conducta se vuelve anticipatoria, deja de ser conducta biológica, se vuelve conducta psicológica. Entonces eso está en todos los animales. Pues una mosca puede predecir que algo malo va a pasar, pero no por ello hablamos de que tiene ansiedad. El chem, ¿será que el chem tiene ansiedad? No sé. Yo diría que no. Ok, listo. Bueno, en ese sentido, ya que lo estás mencionando, iba a ir un poco en la vida, hay varios ya comentarios, pero ahorita, digamos, los leemos después de resolver como de pronto esta última pregunta. Ya que lo mencionas, o sea, han mencionado ya, digamos, un poco de condicionamiento clásico, un poco, como digamos, de esa reacción anticipatoria, esa noción de ansiedad, que digamos, al menos como lo plantean, pues tiene un marco muy específico para el abordaje clínico. Pero entonces, en ese sentido, ¿para qué nos sirve a nosotros, psicólogos, conocer los principios de aprendizaje en el abordaje de la ansiedad? A mí eso, como psicoterapeuta, ¿de qué me sirve? Porque yo he visto mucha gente que lo que generalmente se le enseña en el pregrado es simplemente aplicar respiración diafragmática o simplemente hacer algún tipo de, comilla, exposición, pero muchas veces como que no se especifica si eso tiene un marco lógico dentro del aprendizaje, dentro de los principios del aprendizaje. ¿Quieres comenzar, Dani? Dale, si quieres. Vale. Creo que tenemos que conocer más de eso. A ver, yo cuando dicto el curso con IPB Tandil, yo siempre les digo a los psicólogos que están allí que ellos antes de psicoterapeutas son psicólogos y tienen que saber de cuestiones básicas, por elementales que sean, por muy por encima que sean, tienen que saber algo de eso. Y yo creo que es útil saber de eso, a pesar de que uno sea un profesional y no un científico. Y es que para diseñar un buen ensayo de exposición, uno tiene que saber de condicionamiento inhibitorio, tiene que saber de teorías, digamos, más puente, como lo puede ser las de las señales de seguridad, tiene que saber un poco acerca de descomposición de los estímulos, de teoría configuracional, porque todo ello permite hacer predicciones de qué tan útil será hacer esto, aplicar un arreglo ambiental para supuestamente exponer a la persona, ¿sí? ¿Qué tan útil va a ser esto? Primero, por ese lado. Segundo, si yo aplico una intervención y es exitosa y lo sé porque apliqué un pre y post o hice una medición repetida, diseño ABA, bueno, lo puedo verificar de distintas formas. Yo tengo que saber que cuando la persona pase por los mismos estímulos, en circunstancias en el futuro, pasados unos 5 meses, 2 meses, cuando se cambie de residencia, cuando cambie de universidad, cuando cambie de amigos, es probable que todo esto retorne. Yo tengo que saber de dos cosas. Primero, en la parte aplicada, relapse. Y segundo, en la parte de condicionamiento y aprendizaje, tengo que saber de recuperación de respuesta. Recuperación espontánea, que a mí no me gusta, nada es espontáneo en esta vida. Bueno, quizás la existencia. Bueno, pero eso es aparte. Entonces, rápida readquisición de la respuesta, renovación, restablecimiento y el tema acá de resurgimiento, que usted es el duro. Entonces, saber de eso, o como mínimo leerse los artículos de Kraske, no sé si lo dije mal, de pronto me estoy exponiendo, no sé. Saber de eso permite diseñar intervenciones que sean más generalizables, que se puedan utilizar, digamos que el funcionamiento de la persona adquirido por la intervención se generalice en tiempo y momentos. No sé si Dani tiene algún ejemplo. Bueno, yo iba a agregar que, pues también ligado a todo lo que vas comentando, también a lo que dijo Diego, pues muchas veces uno puede, no sé, tener un protocolo establecido que va a aplicar para un problema en particular y uno pues lo puede seguir así como dice al pie de la letra, pero puede que al final no tenga el resultado que nosotros esperamos. Y pues ahí está
qué tan hábiles somos nosotros para identificar por qué lo que está proponiendo el protocolo para un caso particular puede no estar funcionando y entonces de qué manera yo voy a adaptar lo que estoy haciendo a mi consultante o al caso particular. Que la idea es hacer eso y no adaptar, no más bien adaptar el consultante a un protocolo específico, sino que yo pueda ser flexible en la medida en que el caso me lo esté demandando. Creo que eso es algo que uno está en capacidad de hacer si uno entiende lo que está detrás de. Ujú. Por Ok. ejemplo, hay una recomendación de Krask, bueno, que refiere a los ensayos compuestos. Normalmente cuando uno hace una exposición gradual, uno descompone lo que llaman por allí el complejo estimular, ciertos amiguitos de Argentina, complejo estimular. Entonces uno presenta estímulo por aparte y después los une. Esa no es la única forma de hacer un ensayo compuesto. Cuando Ujú. las distintas señales predicen algo parecido o predicen lo mismo, digamos, acá hay un tema de generalización por predicción de estímulos que comparten valencia emocional, es decir, eh, como la cualidad del estímulo o algunos de sus parámetros cualitativos. Cuando eso ocurre, uno puede juntar todos esos estímulos y montar un ensayo compuesto. Esto puede favorecer muchas cosas. Es probable que estos estímulos ocurran juntos en algún momento de la vida de la persona. ¿Mm? Y esto puede ser que, por ejemplo, Edna Foa, en su libro para la intervención basada en la evidencia de TOC, no lo diga. Puede ser que los ensayos de exposición que plantea ¿cómo se dice? Abramovich. Abramowitz. Eso, muy bien, gracias. Como lo dice Abramowitz, si es que se me enreda ese nombre, como lo dice, apellido, Abramowitz, uno puede tener ahí el listado de eventos fóbicos, de potenciales ensayos de exposición, pero uno entendiendo estos asuntos, como dice Dani, uno puede hacer variaciones. Uno puede hacer variaciones que puedan incluso hacer que la persona avance más. No solamente adaptarlo, sino que avance incluso más de lo que avanzaría con el protocolo aplicado así tal cual. No sé si salté algo. No, yo creo que es bastante claro. Pues no sé si quieren agregar algo más respecto a eso o si Sí, quieren que no, pasemos. sí, Ah, bueno, algo dale. más. Que ya no es Adelante. tanto en términos como de eficacia, o sea, que no le traiga un beneficio por la eficacia de la intervención, pero creo que sí conocer principios de aprendizaje puede ayudarnos mucho en el momento en que le estamos explicando a la persona lo que le está pasando. Sí, digamos que puede ser muy validante para la persona saber que lo que le está pasando tiene un sentido y que no es un bicho raro, por decirlo así. Sobre todo porque a veces como que muchos problemas psicológicos vistos o entendidos desde, no sé, el lenguaje coloquial o desde las personas que no conocen sobre esto, pues como que no tienen sentido y pueden hacer sentir a la persona como separada del resto, pero en el momento en el que uno puede explicar o dar una posible hipótesis de lo que pudo haber ocurrido para que le esté pasando lo que le pasa ahora, creo que es algo que para la persona es muy valioso. Y es una validación muy, muy importante porque implica tener conocimiento de causa. Entonces, que uno le digan, es entendible que esto que tú sientes sea de esta forma, considerando las experiencias que has tenido. No es que seas alguien raro, no es que algo esté funcionando mal en tu cabeza. Tú estás funcionando bien, justamente por esas condiciones en las que estuviste inmerso. Entonces, es sumamente valiente poder establecer una explicación y podérsela brindar al usuario y que el usuario pueda, ¿sí?, comprender que no es alguien raro, que tiene un problema, sí, pero no es alguien raro, no es un diagnóstico. También podemos incluso jugar con el exafles por allá en yo como contexto, tú no eres el diagnóstico, tú no eres esos pensamientos de ansiedad, tú no eres la culpa. A partir de esas explicaciones que uno le brinda al usuario. Ahora, luego tenemos los tags, los TOC, que hay que tener cuidado con las explicaciones que uno les da porque se les vuelven formas de reaseguro. Sí. Entonces, pero sí, puede funcionar muy bien para hacer que la persona se sienta entendida, se sienta eh, normal, por llamarlo de alguna forma. Ustedes me hacen acordar que en análisis de la conducta, cuando nos enseñan, digamos, la parte aplicada, una de las formas en las cuales se resume
La ética, por ejemplo, del clínico conductual y la ética del analista aplicado de conducta es precisamente tener la capacidad del entendimiento de todo lo que está sucediendo y tener la capacidad, digamos, de decirle, por ejemplo, en este caso al consultante, paciente, cliente, usuario, como se le quiera llamar, Organismo. organismo, organismo en contexto clínico, en fin, tener la capacidad, digamos, de decirle, pues, por un lado, por qué ocurre lo que ocurre y más aún el hecho de decirle por qué ocurre lo que ocurre, tanto en ese aspecto de validación, que me parece súper valioso y súper chévere, pero también tener la capacidad de que eso influya en el hecho de que eso no vuelva a ocurrir. Digamos que la idea sea de que como nosotros como clínicos, en la medida de lo posible, que el ideal sea que esa persona nunca más tenga que volver a consulta clínica por ese mismo problema. Eso es como el eje central de este aspecto. Me parece muy, muy bacano como lo mencionan. Sí, sí, eso resuena un poco con algo que se ve muy usual en la ansiedad social diagnóstica, en la ansiedad social diagnóstica, y es la falta de habilidades para defenderse. Uno se pone a preguntar por qué la persona cree que o catastrofiza eso que pueden llegar a decir o hacer los demás cuando él habla, cuando él da una opinión, cuando intenta cambiar algo que no le gusta. Uno se pone a pensar por qué pasa eso. Y uno halla la respuesta y es que esta persona no se ha sabido defender jamás. Las personas en el bullying a veces pueden hacer muchísimas cosas desarrollando habilidades para responderle a los demás. Yo tuve una consultante hace mucho tiempo que tuvo unas condiciones muy duras de violencia dentro de la familia y de revictimización en su entorno social, académico, de amistades, y se le hacía realmente difícil insultar. Fue algo que entrenamos. Como decirle a alguien, usted no sea sapo, yo no le estoy preguntando a usted, voy, puta, por decir, ¿sí? Y se ponía rojísima, rojísima cuando estábamos practicando el cómo responderle a las personas que estaban haciendo algo que no nos gusta. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la persona supere o no vuelva a consulta? Pues enseñando habilidades para afrontar circunstancias adversas para las cuales no se tiene que adaptar. Hay un concepto, no sé si es formal, no sé si es de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, no sé, pero es el de sobreadaptación. ¿Será que lo que yo estoy haciendo realmente vale la pena? ¿Será que yo adaptarme, acoplarme a estas circunstancias vale la pena? ¿O yo tengo que romper con esto? ¿Mm? En relaciones de pareja, trabajos, amistades, ¿sí? Entonces, yo no me tengo por qué adaptar a esto. Y ahí se utilizan ese tipo de habilidades, ¿no? Cómo responderle a la gente, ¿no? Llegado el caso en el que ocurra determinada circunstancia. Por ahí Dani tiene de pronto algún ejemplo relacionado. Sí, bueno, pues no de un caso particular, pero sí en general suele pasar mucho que las personas pueden tener formas de responder, una única forma de responder frente a diversas situaciones. Entonces, eso hace que, por ejemplo, el quedarse callado cuando alguien le dice algo con lo que no está de acuerdo, ¿sí? Entonces, quedarse callado puede ser la respuesta como por defecto para una cantidad de situaciones diferentes y, ok, de pronto el quedarse callado sí te va a funcionar algunas veces, pero no siempre. Y valdría la pena que pueda tener un repertorio más amplio de respuesta frente a diversas situaciones y que esa persona esté en la capacidad de discriminar cuándo puede usar X o Y manera de responder. Algo que a mí al menos me lo enseñó así un señor por allá de Argentina, me lo enseñó como gradiente, como enseñar un gradiente de asertividad. Uno puede comenzar con el no estoy de acuerdo contigo, a, bueno, lo que yo hice ahorita, ¿no? De ser más soez y grosero y agresivo. Pues eso es un gradiente, uno lo forma con la persona. Hay situaciones de ansiedad social en donde la persona reacciona únicamente con la agresividad, con lo que dicen acá, hay hueputazos, golpes, ¿sí? Pero esa carta no se tiene por qué jugar siempre. Ya es donde Dani dice, tocan entrenar discriminación, en qué momentos yo uso esto, en qué momentos me sirve. No siempre, por ejemplo, los niños que se tienen que defender del bullying, no siempre van a ser Kung Fu Panda. Ahí pueden hacer otras cosas. No sé si puedo decir algo más de ahí.
Yo creo que está bastante completo. Si quieren, más bien pasemos a las preguntas y comentarios, que hay varios, Sí, según por ahí veo. una Biblia de Jesús, el Sí, Tiger. hay tres preguntas de Jesús, entonces vamos en orden como fueron ocurriendo. Entonces dice Mr. Tigro, de Psicologízate en Casa, dice, una duda para los colegas. ¿Por qué una aproximación hacia el constructo de ansiedad basado en condicionamiento clásico tendrá ventaja respecto a una aproximación basada en, por ejemplo, eh, teoría de marcos relacionales? Lo pregunto porque varios textos explicativos sobre ansiedad tienden a ser pavlovianos cognitivos. Vale, por ejemplo, este autor Lowenbaum dice cosas muy cercanas al TMR. Él plantea el aprendizaje por juicio. Habla de algo muy interesante que yo nunca lo había escuchado, que se llama eh, el Near Miss Learning, como el aprendizaje de las cosas que pudieron llegar a ocurrir. Y si nos ponemos quisquillosos desde TMR, pues eso sería algún tipo de enmarque. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. Una persona tuvo relaciones sexuales sin protección y después descubrió que la persona con la que se acostó tiene alguna enfermedad. Deja pasar el lapso, porque ya no se puede hacer esto, preexposición al virus o a la bacteria. Pasa el tiempo y tiene la duda, ¿no? Tiene esa incertidumbre. Llega el momento de la prueba, le sale negativa. Pero esta persona sigue temerosa de tener relaciones sexuales. No le pasó, pero le pudo haber pasado. Ahí no hay solamente condicionamiento clásico, ahí hay otras cosas. ¿Mm? Pensemos que hay un comité evaluador y en ese comité evaluador, pues uno ve entrando a un colega que uno dice, uff, ese man es re crack. No sé, vemos entrando a Diego Rosso, ¿m? Y no sé, sale con la cara triste, casi que llorando, con la cara pálida, y uno dice, oiga, pero si yo no soy tan bueno como él, por marco de jerarquía, entonces a mí cómo me va a ir. Yo mejor cambio de profesor y me voy con el profesor coche. En México no sé si se utiliza así, pero es el profesor facilito, profesor que uno lo pasa. Entonces, hay muchas relaciones que se establecen por distintas vías, no solamente condicionamiento clásico. Ahora, ¿cuál es la ventaja del condicionamiento clásico? Que es esto con esto. Y cuando es pánico hay un tercer elemento, pero es esto y esto. Y a nivel de exposición solamente nos basta con saber que esto lo tenemos que presentar sin conductas de evitación. Y ya, se acabó. Fin. Exposición. No importa si es marco relacional, conducta proposicional, conducta por observación, condicionamiento operante, inducción, bueno, no importa, exposición. Y ya, chao. ¿Mm? Entonces, esa es la ventaja. Pero si nos ponemos con perfeccionismo desadaptativo, que por ahí les gusta hacer chistes con esa palabra, eh, pues obviamente hay teorías con mayor potencial explicativo. El TMR, por lejos lo va a tener. No sé si Dani quieras comentar algo. No, creo que ya dijiste todo lo que hay que decir. Está bien. Muy bien, entonces que Dani se atreva con la siguiente, que también es de Don Tigro. Dice, otra pregunta. ¿Consideran que los autores en ciencia translacional sobre la ansiedad tienden a sobreestirar los conceptos de condicionamiento clásico para explicar los resultados obtenidos o procedimientos utilizados? Es decir, como pasa cuando en operante y a los radicales, me perdonan si hay radicales presentes, pero pues cuando a los radicales les da por pensar que todo está en función de reforzamiento y pues desafortunadamente pues no es así. Entonces creo que a eso es a lo que se refiere Tigro en este caso. Como todo se explica con respondientes, algo de... Básicamente, creo que eso es lo que le entiendo acá a Mr. Jesús. Por ahí resuena Froxan. Ups. Entonces, ¿qué dicen al respecto? Pues bueno, Mm, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No tratar de encajar cosas en explicaciones donde pues a veces no van, o como decía Nicolás ahorita, donde de pronto otros modelos podrían explicar mejor. de hecho, eso lo vemos justamente, y lo digo acá sin pelos en la boca.
Lo vimos en los libros de Froxán, en las ponencias que ella hace para criticar abordajes como el TMR, que ella dice que con precondicionamiento y condicionamiento de orden superior se explica lo que se observa en el establecimiento de marcos, sí, de marcos relacionales o marcos de relacionamiento. Entonces, pero te digo, pregunta de ciencia translacional. Pues hay muchos modelos que plantean una explicación, pero yo no he visto ninguno que se centre únicamente en eso. ¿Sí? Eh, digamos, el de Barlow, él da varias explicaciones, pero no se centra en alguna en específico. Incluso da una explicación de fisiológica o neurofisiológica en la que la respuesta declina muy lento, que ya no es un problema netamente de aprendizaje, sino que como que, como que esos disparos, yo no soy neuro, hace rato abandoné ese chuzo, como los disparos que se provocan tras superar el potencial de membrana, duran mucho tiempo antes de volver al valle, antes de repolarizar la neurona o despolarizar, no me acuerdo. Entonces esto, yo no he visto realmente que se utilice un solo modelo explicativo, que me imagino que alguno en Facebook lo habrá hecho, algún rockstar en Facebook lo habrá hecho, pero yo en investigación seria no lo he visto. Quizás es que peco de ignorante, no sé. O no sé si lo decía Jesús pensando en algo en específico y no lo... De pronto en un artículo de modelos de la conducta de habitación y ansiedad que por ahí él compartió, que son bastantes. Hay harto de eso. Yo no sé si también de pronto se refiere a los modelos de ciencia translacional que hay con animales recientes. No lo recuerdo del todo bien, pero de pronto hay uno de planarias, que yo recuerdo que salió como el año pasado, de hecho lo compartí en Tertulia, que está, literalmente es un modelo preclínico de ansiedad y pareciera, hasta donde medio me acuerdo, que también pareciera solo estar centrado en las categorías de condicionamiento clásico. Habría que revisar, diría yo, para ver qué tanto realmente se sobreestiran los conceptos, por ejemplo, en ese tipo de artículos, creería yo. Me suenan algunas investigaciones, ahorita las puedo compartir. Ok, listo. Si algo acá me la pones y yo las pongo en los comentarios. Listo. Siguiente, dice Daniel Ruiz. Hola colegas, saludos desde México. No sé si se puede dar una breve explicación de los mecanismos de aprendizaje que hacen que la respuesta ansiosa sea evocada en diferentes contextos y en diferentes intensidades, volviendo esta emoción algo problemático. No sé qué dirían al respecto. ¿Se puede, no se puede? ¿Es muy largo? Mejor lo ven en el curso. Yo creo que ahí nos enganchamos. Se me sale el toque. Sí, es que sí suena a pregunta un poquito larga. Pero agarremos algo que dijo Dani. Algo sobre... Se me fue la paloma. Así es que ya estoy cansadito. Me disculpo. Fresco, todos sufrimos eso. Pero sí, es una respuesta bastante compleja para decirla acá, para decir algo así concreto, no. Sí, difícil. Pero nombremos algunos procesos, generalización. La generalización, situaciones que son similares, pues van a evocar respuestas parecidas. También está el conocimiento proposicional, que es de lo que estudia Lowenbaum. O incluso en términos de reglas, yo qué descripciones hago a partir de las situaciones en las que estoy inmerso. Intervenciones como la metacognitiva de Wells se centran en eso, cómo ciertas metacogniciones van a ser directrices en todo lo que hace la persona. Entonces hay muchos medios, proposicional, por generalización, y deben haber más, incluso fisiológicos, porque digamos esto siendo un problema psiquiátrico, no es solamente un problema psicológico, es un problema de distintos niveles de estudio. Pero somos psicólogos y hablamos de lo que estudiamos. Okay. Bien, ahí sí me disculpo por la respuesta un poco ambigua. No, pero es que sí, es que realmente sí, eso sí, esa respuesta mínimo para una hora, como mínimo, realmente. Como para un curso de 5 clases. Sí, siendo muy honesto, sí. Pero bueno. De 12, como el que yo dicto allá en Argentina es de 12. Está bien. Bien, otra pregunta, dice Javier Ortega. ¿Consideran que a día de hoy resulta útil diferenciar entre ansiedad adaptativa y ansiedad desadaptativa?
¿O en qué términos se podría utilizar en su lugar? Mm, bueno, no sé, digamos, hay protocolos que usan ese tipo de términos, digamos, el protocolo unificado. En una de las partes de la intervención, pues busca explicarle a las personas cuando una emoción es adaptativa y cuando es desadaptativa, ¿sí? Y de fondo, lo que buscan es que la persona pueda discriminar las consecuencias que está teniendo su conducta, tanto a corto como a largo plazo, y a partir de eso toma decisiones. Ahora que lo pienso, yo no uso mucho esa palabra, ¿no? O sea, es como, Mm, igual veo la utilidad de fondo, ¿sí? O sea, como que el mensaje de fondo es que la persona pueda ver de qué manera le está jugando a hacer lo que está haciendo ahora, ¿sí? Que su patrón actual de conducta, primero, ni siquiera está cumpliendo el objetivo que la persona querría, que es erradicar la ansiedad, ¿sí? Porque igual está teniendo ansiedad otra vez. Y segundo, si lo puede estar alejando de hacer, aquí me pongo acá también, de realizar conductas que lo puedan acercar a sus propios intereses, a lo que consideran importante o valioso. Entonces yo creo que podría ser útil en el sentido de que la persona pueda analizar la situación y que pueda hacer ese análisis costo-beneficio de lo que está haciendo. Ya la palabra que cada quien quiera usar, bueno, supongo que podemos ser flexibles allí. Puede ser adaptativa, puede ser funcional, puede ser ansiedad normativa o ansiedad normal, ¿m? Ansiedad diagnóstica, ansiedad ¿cómo se dice? Subclínica, ¿m? Depende cómo uno lo quiera comunicar. Pero el asunto es ese, lo que dice Daniela. ¿Esto le está sirviendo? ¿M? ¿Esos objetivos que usted se propone con la terapia son realistas? ¿Le vamos a quitar esto? ¿Lo vamos a lobotomizar para que deje de sentir cosas? No, no se puede. O sí se puede, pero no lo hacemos nosotros. ¿Sí? Y no sería adecuado. Si quiere ajá, llevar sus genes a la población, no se puede. Si quiere vivir más tiempo, no se puede. Por no ir más lejos, confundí a mi esposa con un elefante, creo que se llama Oliver Sacks. creo que Sí. sí. Sí, no, Bueno, no él, lo él- él recuerdo. habla de distintos casos de daño cortical que están relacionados, o incluso, por no ir más lejos, el famosísimo de este señor que se le clava una vara por el lóbulo Fines Gage. orbitofrontal, Ah, Phineas, Phineas Gage. Phineas Cage, que lo explica el error de Descartes, de Antonio Damasio. No voy a decir si el libro es bueno o no, pero ahí nos demuestran que no sentir ansiedad puede ser muy problemático. Digamos que si evaluáramos acá con búsqueda de sensaciones, estaría puntuando por allá en el percentil 101. Entonces, sí, no se lo podemos quitar, no es conveniente que no lo tenga, pero podemos reducir un poco. Podemos impedir, a ver, si nos ponemos no es reducirlo, sino disminuir el grado de literalidad con el cual se relaciona con eso que anticipa más lo que va a pasar, con sus pensamientos ansiosos. ¿Mm? Entonces, sí, yo creo que es conveniente hacerlo. Mire el manual de Dugas y Rorschach, ahí se hace. Miremos el manual del IMAS, también se hace. Este protocolo unificado de los trastornos emocionales que a mí no me gusta, parece que es el peor factor transdiagnóstico que hay. eh, También se hace una explicación de eso, de las emociones, como algo que todo el mundo tiene y las emociones que ya son problemáticas. Pensemos en estas pruebas de medición de la ansiedad social o de la ansiedad generalizada que solamente miden reacciones fisiológicas, como lo puede ser la de Beck, me parece, el inventario de ansiedad de Beck. Eso no mide ansiedad, mide son reacciones fisiológicas. Entonces ahí vemos que hay un criterio de intensidad. Tenemos que bajar esa intensidad de las reacciones para que esto sea adaptativo, útil, funcional, como le quiera llamar. Listo, excelente. Tigro otra vez. Y acá doble pregunta. Primera, dice, ¿cuál es el papel del análisis cultural y sensibilidad cultural cuando están en un tratamiento para la ansiedad? Segundo, ¿cómo el terapeuta o investigador puede sesgar la cualificación de mala ansiedad cuando el consultante tiene formas de vida diferentes? Por ejemplo, ser religioso, y esto en el sentido de que pues son formas de vida diferentes a las del terapeuta. Uy, yo creo que esto es muy importante. Esto es Bastante. muy importante porque, bueno, por poner un ejemplo,
Es que no sé si lo va a poder decir como bien al detalle porque no es que sepa mucho de Japón, pero bueno, o sea, las relaciones sociales en Japón funcionan de una manera distinta a cómo pueden funcionar en nuestros países latinoamericanos. Entonces, si yo me voy a poner a diseñar una intervención teniendo como vara o como medida lo que aquí es usual, seguramente incluso puedo estarle haciendo algún daño al consultante, ¿sí? Como que lo que estamos haciendo al final no va a tener el resultado ni que él ni que yo esperamos, porque puede que lo que yo le pida que haga en su entorno, pues no sea lo esperado, ¿sí? O no, si no vaya a salir como se busca. Entonces yo creo que si uno se va a poner a atender a personas de otros lugares, debería tener como algún tipo de aproximación profunda a la cultura o entonces en otro caso derivar y no tomarlo, ¿sí? O sea, que uno pueda realmente percibir que lo que está diseñando le va a generar un beneficio a la persona en su contexto, no en el mío porque acá nunca va a estar. Sin ir muy lejos, Estados Unidos, por que ejemplo. yo, bueno, es algo que a mí me da la apariencia, es algo que me da la impresión. Allá son muy pendientes de qué tipo de audífono utiliza la otra persona, qué tipo de dispositivo electrónico puede adquirir. Entonces, el escrutinio social allá tiene ciertas variaciones a cómo ocurre acá en Latinoamérica. Y uno tiene que comprender eso, así sea meramente para validar, para decir entiendo que te pase esto, comprendo que sientas esto cuando estás en esa situación. Como mínimo eso. Eh, Ahora, hay ciertas cosas que por los... Es que esto es complejo, es muy complejo porque, por ejemplo, hay un artículo que lo escribió este autor que habla en portugués. Incluso dijo que el condicionamiento operante podía formularse de forma mecanicista desde el postmecanicismo. Silio, me parece, Silio tiene un Ah, artículo Diego Silio. de los valores personales. Y él dice, bueno, si bien es cierto que cuando estamos haciendo psicoterapia no estamos utilizando los valores culturales porque la persona puede estar fusionada con eso. Tenemos que considerar que los valores de nosotros y de la persona y de la cultura a la que pertenece la persona no estén tan distantes. Porque indiferentemente de la flexibilidad cognitiva a nivel Dios que tenga la persona, eso va a acarrear muchos problemas en distintas áreas de su vida. Entonces es difícil responder eso. Ahora, mm, hablando de las áreas de ajuste, pues uno puede pensar, mira, siento religión, esto es muy importante, pero fíjate que te está representando un costo. Y uno le presenta ahí el esquemita, Dani, no sé cómo se llama ese esquemita que tú usas a veces, que es como personal, la cata, la cata, la cata. Sí, ¿Cómo bueno, es? se lo diseñó un profesor mío, se llama Lejos Cerca, el formato que él diseñó, porque básicamente es como mostrar un análisis funcional con consecuencias a corto y largo plazo de lo que es. Ah, ok, En las distintas áreas. Y ya. eso está en el Clinic Lab, como datazo, me parece. Yo vi uno similar en el Clinic Lab. Tocaría que lo Pues busquen no por... sería raro, hay varios, digamos, esquemas similares que están incluso relacionados a formulaciones. Si yo recuerdo bien, la formulación de Muñoz y Novoa también tiene algo parecido, no exactamente igual, pero tiene algo parecido en ese sentido. Podría ser también por ahí, que eso también está de libre acceso. Entonces, si esta persona es muy fervorosa, ella llega y nos cuenta. Nosotros no le decimos nada de momento, pero cuando le hacemos devolución, le decimos, mira, tú haces esto, esto y esto te está afectando de esta forma. Tómalo, déjalo. Podemos trabajar allí o trabajamos en otra cosa, ¿sí? Verás tú si lo quieres flexibilizar, pero no podemos obligar a la persona a cambiar. No le podemos decir lo que tú piensas está mal. Acá no está mal o está bien. ¿Le es útil a la persona o no? ¿Le está haciendo de utilidad o no? Y ya. Muy por allá contextualismo y pragmatismo de las clases introductorias de terapias contextuales y terapias de la conducta. Y Okay. algo ahí para agregar de últimas, que incluso ya no solo como
del diseño de la intervención o el pretender cambiar X o Y cosa, sino de cómo se va a sentir uno como terapeuta frente a ciertos motivos de consulta que pueden ser un poco lejanos. Entonces, esto lo digo pensando en una colega que, bueno, ella vivió mucho tiempo en Francia, sabe muy bien francés y demás, conoce la cultura, pero ella me dice que no atiende personas de Francia y pues ella dice que gran parte de la razón es que ella siente que son problemas del primer mundo, o sea, como que muchas veces ya no puede llegar como a realmente entender o empatizar con la situación de las personas porque le parecen que son, en sus palabras, como problemas bobos. Entonces, pues, son cosas que uno también tiene que tener en cuenta. Problemas, dicen por ahí problemas de blanquitos, pero yo no digo Problemas. Está bien, dejémoslo ahí. Ok, listo. No sé si alguno más tenga alguna pregunta o comentario. Acá al final nos dice Daniel, la prueba de DEC es clásica. Además de autorregistros, ¿qué pruebas recomiendan para realizar pre y post evaluación? Eso cataloga como autorregistro. Desde una visión radicalosa, tal vez. No, creo que no es autorregistro, es digamos, estos diarios que uno les manda, esos formatitos, ¿cómo le dicen? Como el ras- ABC. sí, Sí, el ABC, rastreador de no, Rumia, el yo pienso que, tengo la sensación de, pero bueno, eso es aparte. Pruebas, bueno, es que las pruebas para hacer pre y post dependen del tipo de problema. Entonces, Problema. si uno tiene por allá una persona que no sé, como que establece relaciones demasiado arbitrarias, bizarras en el sentido anglosajón, pues uno dice, de pronto valga la pena evaluar toco. Entonces uno aplica el G-Box. Entonces si hay una persona que le preocupa absolutamente todo, me va a montar en el avión, se va a caer. Voy a salir a la calle, me va a morder un perro. Le voy a hablar a la vieja que me gusta, me va a rechazar y me va a denunciar en Twitter. Entonces todo me da miedo, todo me da miedo. Entonces, esa persona, ansiedad generalizada, vamos a aplicarle esto. Oiga, a mí se me olvidó qué se aplica ahí. ¿Frase Mm, generalizado o a qué te refieres? sí, para ansiedad generalizada, ¿qué instrumento se aplica? No Pues, recuerdo bien. a ver, está el GAT-7, aunque ese no me gusta tanto. Hay uno que, es que siempre me confundo las letras, a ver si lo encuentro acá rápido. Aquí está. Sí, bueno, pues es un cuestionario que está como dirigido a evaluar las preocupaciones, que es el PSWQ 11. mm, Entonces, bueno, pues digamos que puede ser una medida que te dé información de eso. Eso así para evaluar algo de ansiedad generalizada o preocupación. Está el caso que Nico y yo lo usamos bastante, que es el cuestionario de caballo y amigos. Mm, es muy completo, o sea, creo que pone muchas situaciones que podrían llegar a generar ansiedad en las personas, o sea, ansiedad de tipo social, y tiene pues unas dimensiones. Entonces eso permite ver, bueno, no son todas las situaciones sociales, sino son estas en específico las que le generan ansiedad a la persona. Y pues a partir de esas pruebas uno también puede, eh, bueno, indagar sobre qué hace a partir de esas situaciones, ¿no? Entonces ya nos da cuenta como del patrón de evitación que puede tener. Si ¿Qué están más? dudando que la persona tiene ansiedad social, apliquen el caso. Ni siquiera el de Liebowitz, apliquen directamente el caso. Da mucha información. Y lo que dice Dani, como lo segmenta por dimensiones, cada dimensión especifica ciertas situaciones en las que la persona anticipa determinados resultados. De escrutinio social, hablando con personas del sexo contrario que le parecen atractivas, hablando con autoridades, hablando con desconocidos. Bueno, ahorita no recuerdo bien cuáles son las dimensiones, pero es muy informativo. Además hay cierta ansiedad social que es circunscrita a ciertas situaciones y no a las demás. Hay ansiedad generalizada y circunscrita. En la escala de Leibowitz se expresa con puntuaciones por encima del 60, ¿sí? Siendo ansiedad social diagnóstica a partir del 45, si mal no recuerdo. Entonces, recomendamos eso. Estoy buscando una prueba que evalúa conductas de seguridad, que Mm. también es muy importante en TAC. En TAC y bueno, también en ansiedad social realmente. Pero no la encuentro. Entonces se las quedo debiendo. Y ok. bueno, también otros de PNR, el CFQ, que evalúa función cognitiva, mm, el PTQ también, aunque es que el PTQ es como más
rumia depresiva, me parece. Entonces ahí uno igual mira los ítems y puede definir cuál le va a servir más dependiendo del caso. Una recomendación, partiendo de la teoría de Lang, de los sistemas, hay sistema fisiológico, cognitivo y motor. Pues si hay una prueba que evalúa cada uno de ellos, es una prueba muy informativa. Si una prueba solamente se centra en uno de esos sistemas, bailas. No va a ser de utilidad, es como una medida de sí para decirle que la intervención le funcionó, pero no va a ser informativa para ustedes como terapeutas al momento de diseñar intervención o indagar más en cierta, bueno, en algo acerca del usuario. Ahora, ¿qué autorregistros, propiamente autorregistros? El clásico registro de pensamientos, gatilladores, de gatillos o conductas de seguridad. Durante esa semana, ¿qué hiciste? Que de alguna manera te ayudó a afrontar esta situación, pero que tengamos que eliminar. Entonces, sí, el autorregistro denota lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué objeto, qué fenómeno nos interesa? Si es una respuesta, una situación, mira la cara de las personas. Vas a empezar a mirar la cara de las personas. Quiero que me anotes qué cosas notaste cuando empezaste a observar a las personas a la cara. Como un ensayo de exposición o como una forma de ir retirando conductas de seguridad. Entonces, incluso hay un formato que se llama Ser tu propio terapeuta, de Ellis o de Beck, bueno, alguno de esos cognitivos. Y es excelente. Ustedes lo pueden adaptar para hacer una reestructuración cognitiva posterior al ensayo de exposición, que es lo que plantea Krask, que se haga. Como preguntas socráticas a partir de lo que la persona aprendió, preguntas guía, preguntas que permitan también interferir con el postprocesado de eventos, que es una forma de rumiación. En sesión es muy importante hacer eso, enseñar a la persona a preguntarse después de la situación expuesta, que interrumpa con esos procesos de rumiación. Es muy interesante eso. Entonces, bueno, ahí hay muchos formatos. Ese de ser tu propio terapeuta de Eco Ellis, no sé, es bueno, yo lo recomiendo. Se puede adaptar, eso sí. Okay. Bueno, interesante. Bueno, pues a ver, así adicional, dice José Augusto, en Japón el nivel bajo de ansiedad es un mal alumno. Ahí en relación a lo que decía Daniela. Sí, soy radicaloso, dice Daniel. Sí, lo suponía por tu forma de decirlo. Y dice Tigro, última pregunta que hizo. ¿Qué autores en español recomiendan para adentrarse en esto de la ansiedad? Uf, Así la por verdad el no, test. ¿Mira? no, espere a ver si me suena alguno. Que hay unos que escriben en inglés, pero también tienen cositas en español. Pues no sé si de pronto esta gente del artículo que vos nos compartiste hace rato, el de Rodas, creo que se llama. Es que se me olvida el nombre. Voy a buscarlo mientras ustedes también piensan. Pero mientras nosotros como que pensamos y buscamos al respecto, no sé si alguno del público tenga más preguntas o comentarios que hacerles a Nicolás y Daniela, porque pues sería bastante chévere. Pues no sé. Porque, Pues estos señores que hicieron la adaptación del IMAX, esos deben ser los duros en eso. ok. ¿Es un de El más? IMAX, me voy a volver en las preguntas que hicimos antes. Hay que saber de principios de aprendizaje porque si uno aplica el IMAX se va a dar cuenta de que hay cosas que son contrarias. Por ejemplo, el IMAX combina muchísimas cosas y combina cosas como reestructuración cognitiva con aceptación. Entonces, si uno no sabe nada de básica, si uno no sabe de estos modelos interfase, de estos modelos terapéuticos independientes, de forma independiente, pues no va a saber aplicar esto. Quizás se aplica una cosa y no la otra, dependiendo de que uno está observando en la persona. Pues ellos son Caballos, Salazar y Garrido, ¿no? Los de ese protocolo. Lo que pasa es que no sé a qué se refiere a entrance de la ansiedad, pero ¿de qué manera? No, o sea, como para algo específico. Hay un artículo en español que habla acerca de las distintas definiciones de ansiedad, pero no lo veo. Ah, el que revisamos, ¿no? Sí, creo que yo te lo pasé. ¿Lo tienes por ahí en el chat? Si me dan un ratico, lo encuentro aquí.
Yo el que les decía era el que su merced Nicolás pasó alguna vez en tertulia y a mí me encantó, que es el de maximizar la terapia de exposición, que es de Pero ese está traducido. O sea, ellos no Torben son Rodas. Es autores en español. una traducción. No, porque incluso No está Michel traducido. Krask. Ahí está Michel Krask incluso, entonces sí, en eso tienen razón. Pero pues igual, de pronto puede que haya más traducciones también a partir de eso que se puede buscar a partir de esos nombres. Igual es que también es como lo que más o menos dan a entender Nicolás y Daniela, y es lo que yo siempre le digo a todos mis estudiantes es, nos guste o no, la mejor evidencia está en inglés. Y esa es la realidad. O sea, quieren aprender de algo, les toca leer en inglés. O les toca ver a ver cómo hacen para poder conseguir un artículo en inglés y lo traducen de una manera en la cual pues no se malinterpreten las cosas. Listo, creo saber cuál es. Se llama Dale. Ansiedad, dos puntos, revisión y delimitación conceptual, de Díaz Iliana. ¿Ok? Me parece que resume muy bien las distintas definiciones de ansiedad. Hay una muy interesante de Barlow por ahí, que es algo Bien. así como percepción de un futuro caracterizado por la presencia de eventos incontrolables e impredecibles, en ansiedad ya diagnóstica. Y hay ¿Ok? una Clark y Wells, también es muy interesante. Casi todas las definiciones son cognitivas, porque la ansiedad implica predecir cosas. Ok. ¿Mm? Vale. Listo. Y acá adicional pues dice José Augusto El Vados, que ese sí se los escuchaba varias veces a ustedes dos. Creo que Arturo más a Vaz. Nicolás. Ajá. Eh, Mm, y dice Gina Guerra, muchas gracias por la plática, muy interesante. Y pues no sé si parte del público tenga alguna inquietud, comentario, sugerencia adicional de pronto para Nicolás y Daniela. No, pues daríamos por terminado este espacio porque pues ya un poquito más de una horita. Pero pues no sé si habrá alguna duda adicional o si ustedes mientras tanto, a ver si de pronto preguntan algo más, quieren agregar algo, decir algo. mm, Estos libros que uno dice que son libros basura, que hablan acerca de inteligencia emocional, échenles una leída para diferenciar emociones, ¿sí? O participen en entrenamientos de habilidades sociales, ahí les enseñan a diferenciar emociones. Eso es importante para, no importa qué intervención uno haga, si es psicoanalista, conductista, no importa. ¿Mm? Entonces, a veces uno halla cosas interesantes en cosas que no lo esperaba. Sí, yo lo digo porque leí un libro cuando dictaba una clase llamada lectura crítica y me lo propuso una directora que es psicóloga. Entonces, me mandó a leer algo de inteligencia emocional. Y yo aprendí algunas cosas de eso. Es interesante, también recomiendo mucho este artículo de Almonacid, de Pérez Almonacid, de aproximación no mediacional de las emociones, aunque él no haya sacado nada hasta ahora, no ha resultado ni en frutos experimentales. Es muy interesante lo que propone al final acerca de definir una emoción a partir de parámetros situacionales y de respuesta. ¿Mm? Entonces, eso es bueno para entender estos asuntos, porque de base de la ansiedad está el tema de las emociones, que es una emoción, que uno las utiliza, habla de emociones, pero realmente ¿qué son? ¿Cómo se come eso? ¿Dónde están? ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Recomiendo Dugas, Roy Vados, que por ahí lo nombraron, Arturo Vados, Caballo, Barlow, esos son los papás de eso. Krask, la mamá. La mamá de, Gracias. incluso Edna Foa dice cosas interesantes también. ¿Mm? Y lean la fórmula delta. O apréndanla con el muchacho y la muchacha. Bueno, pues, bueno, dice Daniel Ruiz dice, agradezco mucho que se tomen el tiempo de hacer este evento gratuito. Uno sigue siendo muy lego en clínica. Ojalá saber de formaciones que ambos impartan o recomienden para seguir mejorando como psicólogo. Daniel, de hecho, parte de esta charla era también para promocionar de nuevo que el viernes inicia el curso de ansiedad con este par de mucharejos, si todo sale bien, precisamente con este tipo de temas que ellos están hablando. Entonces ahí tienen como, digamos, como la imagencita, me perdonan que no la pude poner más linda, pero pues yo soy un poco torpe con esto de la creatividad. Pero el punto es, tienen puesto este tipo de opciones
tienen este curso que va, reitero, inicia el viernes a las 6 de la tarde de 8 sesiones. Certificado, tiene un contenido, ya les quito el banner para que puedan ver. Contenido centrado en condicionamiento clásico, procesos, procedimientos, el modelo de corrección de errores y aprendizaje inhibitorio. Eso incluye la fórmula delta que habla Nicolás y evaluación e intervención en problemas de ansiedad, pues ya teniendo en cuenta todo este tipo de cosas, precisamente para garantizar que nuestros consultantes tengan una excelente atención a nivel de sus problemas de ansiedad. Y pues nada, entonces les voy a dejar el link en los comentarios a los que les interese al menos de pronto inscribirse, revisar la información. Y no siendo más, pues Nicolás, Daniela, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ha sido un gusto, muy edificante, muy constructivo. Y pues nada, ojalá podamos tenerlos próximamente de nuevo con algún otro tipo de temática, si así lo desean, en algunos meses, no sé, en el futuro. Para echar un chisme de pronto. También para echar chisme, puede ser. Muchas gracias, Diego, y gracias a todos los que nos escucharon hoy. Y a todos los que preguntaron, muy interesantes. Listo, bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien, que descansen, nos vemos en otra ocasión. Vale, adiós. Listo. Chao.